Bueno, continuamos con las lecciones del capítulo 5 y en este video vamos a estar hablando de los términos de los diferentes errores asociados que estuvimos hablando que pueden afectar los parámetros estadísticos que mencionamos en el primer video. Eh, Hablamos de precisión y entonces en este caso vamos a estudiar cómo la precisión va a estar relacionada con errores que vamos a llamar de tipo aleatorios. Mientras que en el caso de la veracidad vamos a tener errores que vamos a llamar de tipo sistemáticos. Entonces, vamos a tener tres diferentes tipos de errores que podemos tener cuando realizamos una medición. Ajá. El primero son los errores que se llaman groseros, gruesos o accidentales. Este tipo de errores es cuando uno como analista, por ejemplo, comete un error, ¿verdad? Y se da cuenta de eso y entonces sabe cuál es la causa específica de ese error. Por ejemplo, que yo pesé 20 gramos y en vez de 20 apunté 2 gramos, ¿verdad? Entonces cuando hago el cálculo con esos 2 gramos, el cálculo me da súper diferente a lo que debería darme, entonces se nota que es un error accidental, un error que se cometió, ¿verdad? Y uno se da cuenta de ese error fácilmente. O por ejemplo que se le pase la marca de aforo Por cuando está ejemplo. aforando. Ese es otro ejemplo. Exactamente. Errores aleatorios, entonces van a ser esos errores que provocan que los resultados individuales sean distintos unos de otros. Estos tipos de errores lo que me va a hacer es afectarme la precisión de los resultados. Acuérdense que la precisión se relacionada con el grado de concordancia que hay entre los datos. Entonces los errores aleatorios van a variar, ¿verdad? Van a provocar ese grado de precisión o concordancia entre los datos. Y quizás ahí es importante mencionar que estos errores aleatorios en realidad son incontrolables. Yo no puedo eliminar esos errores totalmente. En realidad siempre van a estar presentes. Exacto. Y por último están los errores sistemáticos que provocan que los resultados sean erróneos en una misma dirección. Es decir, provocan un sesgo, una diferencia. Entonces, ¿qué es un error sistemático? Ya casi vamos a ver ejemplos de esto para que sea más fácil entender. Por ejemplo, tenemos estos dos tipos de gráficas. Entonces, en los errores aleatorios, como ven ahí, y como su nombre lo dice, vamos a tener errores, o sea, si yo tengo un grupo de datos, ¿verdad? Mediciones de una misma muestra, por ejemplo, podemos ver que hay aleatoriedad entre los datos, es decir, tengo datos por arriba de la media, datos por debajo, y esos son datos, o sea, es un comportamiento normal. En cambio, un error sistemático, si ven la gráfica de la derecha, yo veo una tendencia, es decir, los datos van como el diámetro que dice ahí de esas muestras va incrementando conforme pasa el tiempo, conforme yo hago más mediciones, es decir, existe una tendencia, eso me quiere decir, ¿verdad? Lo que puede significar es que hay un error sistemático asociado, o sea, los datos van incrementando conforme yo voy haciendo mediciones. Y ya vamos a ver ejemplos de por qué sucede esto. Entonces, este es un pequeño ejercicio en donde podemos ver que hay una serie de mediciones que realizaron 4 analistas diferentes. Entonces, vamos a tener podemos ver en este eje que esto sería el error absoluto. Ya en la clase anterior vimos qué significa el error absoluto. Entonces, obviamente si tengo un error absoluto de 0, quiere decir que tengo un dato que es bastante exacto, ¿verdad? Tengo muy buena exactitud. Entonces, y por otro lado, recordemos que el concepto de precisión está relacionado con la distribución de los datos. Entonces, si me preguntan cuál analista es menos exacto y menos preciso, entonces si revisamos entre las series de datos, podemos ver que el menos exacto entonces sería el analista 4, porque entonces los datos presentan un mayor sesgo, una mayor desviación o un mayor error hacia una dirección. Entonces, estos datos están presentando un sesgo, es decir, un error sistemático. Mientras que también estarían siendo los datos poco precisos. Si vemos, por ejemplo, el analista 3 tiene una alta precisión o el analista 1 también tiene alta precisión. Sin embargo, el analista 4 presenta los dos tipos de errores asociados, errores sistemáticos y también errores aleatorios. Entonces va a tener sesgo con respecto al valor real, ¿verdad?
Y también vamos a tener una amplia distribución de los datos, es decir, va a estar afectando la precisión de mis datos. Entonces, en ese caso, él sería el analista 4 el que tenga menor exactitud y menor precisión. Entonces, eso es para verlo más en grande. Entonces, nuevamente, entonces, entre menor sea el error absoluto, entonces vamos a tener una mayor exactitud, y entre más cerca los datos vamos a tener mayor precisión. Entonces, ese sería el analista con mayor exactitud y precisión a la vez. Entonces, los errores sistemáticos, o sea, los que causan que las mediciones se corran todas en una dirección, pueden tener diferentes causas. Una causa puede ser debido a los instrumentos. Entonces, por ejemplo, puede ser la cristalería en mal estado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo balones que la marca Ford está mal, entonces todos los valores de volúmenes que yo mida van a estar desviados en la misma dirección. O por ejemplo, si yo tengo un equipo descalibrado, por ejemplo, si estoy haciendo una medición de voltaje y mi equipo está descalibrado, entonces todos mis datos van a estar corridos. Entonces, esos errores normalmente se corrigen calibrando los instrumentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un patrón y calibrar mi equipo con respecto a ese patrón. También pueden haber sesgos debidos a las reacciones, por ejemplo, o el comportamiento de los sistemas. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener reacciones que no son completas o que son muy lentas. Entonces, cuando yo hago el análisis, en realidad la reacción no se ha completado. O, por ejemplo, está completada un 80%. Entonces, todos mis datos van a presentar ese desvío. O puede que haya especies inestables. Por ejemplo, eso puede pasar cuando estoy haciendo yodimetrías. Entonces, en esos casos, el yodo va a ser inestable. Entonces, entre más dure yo haciendo el análisis, voy a ir perdiendo muestra. Entonces, ese tipo de métodos pueden presentar ese problema. Y también hay métodos debidos al analista. Por ejemplo, precisión de color. Es muy típico, por ejemplo, en la gente que presenta daltonismo, que cuando están haciendo valoraciones, percibe el cambio de color en un rango diferente. Entonces, esos son también factores a tomar en cuenta. Dentro de los errores sistemáticos, estos se pueden clasificar de dos formas, como un error que sea constante o un error que sea proporcional. Cuando es constante, el error, cuando yo lo tenga, aunque sea sin incremento, o sea, es decir, tomo muestras más grandes o tomo mayor cantidad de réplicas, esto no me va a afectar, o sea, no me va a disminuir el error, yo no lo puedo eliminar de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con este tipo de errores? Bueno, por ejemplo, se puede hacer una corrección por blanco. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Cuando yo tomo un blanco es una muestra que tiene toda la matriz, ¿verdad? Que ya habíamos hablado de ese término, que son todas esas especies diferentes a mi analito, excepto mi analito. O sea, es decir, una muestra igual que las otras, pero sin mi analito. Entonces yo hago una corrección por blanco, es decir, yo cuantifico ese blanco y se lo resto a mis muestras ya de rutina. Entonces, ¿esto para qué? Porque cualquier efecto que presente esa matriz, yo lo puedo corregir, ¿verdad? Porque también lo va a sentir, o sea, yo lo voy a medir con el blanco y entonces ya corrijo ese tipo de error. Otro tipo de errores, los que son proporcionales, estos aumentan conforme aumenta el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo una interferencia, por ejemplo, que estoy analizando calcio, ¿verdad? Y una interferencia podría ser el magnesio. Entonces, entre más muestra tenga, igual también voy a tener, entre más calcio tenga, voy a tener más magnesio, ¿verdad? Porque la interferencia está ahí presente y es proporcional a la cantidad de muestra que yo tenga. Entonces, así puedo asegurarme que eso, o puedo determinar, ¿verdad?, que ese tipo de error depende de esa interferencia. La detección de los errores sistemáticos. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar en el laboratorio para detectar esos errores. Una posibilidad puede ser, por ejemplo, calibrar los instrumentos, como dijimos, utilizando un material de referencia. O puedo comparar entre diferentes métodos. Hay métodos que normalmente son más confiables que tal vez otros que uno esté utilizando. Entonces, por ejemplo, comparo mi método gravimétrico con un método espectrofotométrico. Deberían darme lo mismo. Entonces, si uno de los dos no da bien, yo escojo el que sea más confiable y entonces digo, bueno, ¿qué será lo que me está afectando el otro método? Puedo hacer una comparación entre laboratorios. Por ejemplo, yo analizo la muestra en mi laboratorio y veo que percibo que puede haber un error por sesgo, por ejemplo.
Entonces, ¿qué hago? Puedo mandar mis muestras a otro laboratorio a ver qué les da a ellos. Y si veo que les está dando muy diferente a los míos, yo puedo decir, bueno, puede ser que haya este problema en mi instrumento, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, cuando uno existen, digamos, laboratorios que se encargan de preparar lo que se llaman muestras interlaboratoriales. Entonces, lo que hacen es que mandan una muestra a varios laboratorios. Entonces, uno puede comparar su resultado contra los resultados de todos esos laboratorios para asegurar que los datos que uno está dando son confiables. Algunas otras cosas que se pueden hacer para detectar estos errores sistemáticos es, como decíamos antes, cambiar el tamaño de muestra. Entonces, yo tomo una cantidad mayor de la muestra que estoy analizando para ver si ese error es proporcional, podría ser debido a una interferencia o no, por ejemplo. Como dijimos antes, también si determino un blanco, puedo saber si ese error también depende de mi matriz, ¿verdad? O o ese error se está dando por algún otro factor. No sé qué otra También cosa. puedo, por ejemplo, evaluar sistemáticamente los factores que influyen. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir separando cada factor. Por ejemplo, si estoy haciendo una medición de absorción, entonces digo, bueno, puede que el error esté en cómo preparo la muestra. Entonces, cambio algunos de los pasos de cómo preparo la muestra. O puede que el error esté en mi equipo que está mal calibrado. Entonces, reviso la calibración del equipo y así voy sistemáticamente evaluando cada uno de los factores que podría estar afectando mi medición y los resultados que estoy obteniendo. Y también esto se puede hacer evaluando el valor de la incertidumbre. Sin embargo, el tema de la incertidumbre es algo que vamos a tomar más en cuenta en otro video más adelante. Ok, estos errores sistemáticos, como habíamos visto en el cuadro resumen del inicio, están asociados a la veracidad de mis resultados. Recordemos que la veracidad es esa desviación positiva o negativa de la media de los resultados, de la media, ¿verdad? Entonces, recordemos que es esa media de tendencia central con respecto a un valor verdadero. Esa veracidad se puede expresar como sesgo, que es una palabra que hemos venido diciendo. ¿Qué es ese sesgo? Es la diferencia, o sea, el sesgo es lo que yo mido, ¿verdad? Que es una expresión de la veracidad. Es la diferencia entre el valor esperado de los resultados de prueba y un valor de referencia reportado. Recordándonos, por ejemplo, si yo tengo un patrón primario, ¿verdad? Un estándar primario que compré a un fabricante, ¿verdad? Que está certificado y tiene la capacidad de producir este tipo de patrones, y yo puedo medir en mi laboratorio ese patrón y ver cuánto me da mi resultado con respecto a cuánto le dio al fabricante y comparar y determinar un sesgo. Eso es un ejemplo de cómo se puede hacer para un método específico. Entonces, para recapitular, hemos estado diciendo que estos errores sistemáticos que hacen que la medición se corra en una dirección va a estar relacionada con un valor de un sesgo. Este sesgo, entonces, puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, puede ser que las mediciones se corran a valores mayores a lo que yo esperaba o al valor verdadero, o puede ser también inferiores. Entonces, va a tener direccionalidad al final de cuentas. Entonces, para resumir un poco los conceptos otra vez que hemos estado revisando, mencionamos ya que la precisión va a estar relacionada con errores aleatorios. Y en el próximo video vamos a estar retomando este tema de la precisión y vamos a estar hablando más específicamente en el tema de los errores aleatorios. Y terminando el capítulo de hoy, vean que vimos que la veracidad está asociada a los errores sistemáticos, y eso se puede representar mediante el parámetro que es el sesgo, ¿verdad? Que va a ser esa diferencia entre el valor verdadero y los valores, la media de los valores medidos. Y para terminar entonces con este tema, que es del capítulo 5, aquí estaremos terminando el capítulo, tengo este ejercicio donde dice un ejemplo de error sistemático del método es, entonces dice, una pipeta forada de 25 mililitros no tiene visible la marca de aforo, el analista no enjuagó la bureta con la disolución de valorante, la reacción de valoración no es completa, posee un rendimiento del 80,4%, y la balanza analítica no se encuentra bajo control estadístico. Entonces, ahí la opción correcta sería la C. La reacción de valoración no es completa. Eso es parte de los sesgos que les estoy mencionando, o los posibles errores sistemáticos, es, por ejemplo, que la reacción no sea completa. Entonces, es un
error sistemático del método. ¿Por qué? Porque entonces todas las valoraciones que yo haga van a quedar en 80%. Entonces no, si estoy determinando un analito, solo voy a estar determinando el 80% siempre. Entonces con esto concluiríamos este capítulo y entonces nos estaremos viendo en la próxima lección. Chao. Chao.